Va bene, ora passo la parola a María Carlota Usín della Universidad Nacional de La Plata, a cui chiedo ugualmente di presentarsi un po'. Muchas gracias. La verdad que estoy muy complacida de estar esta tarde aquí con ustedes y poder presentar mis ideas, realmente muy honrada de esta posibilidad. Bueno, efectivamente soy docente de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad de Palermo de Argentina, y estoy en trance de conclusión de mi doctorado en el desarrollo de las adecuaciones procesales necesarias para la judicialización de los derechos sociales. En alguna medida, entonces, el texto que hoy presento es una porción muy pequeña de esos desarrollos que estoy trabajando. Bueno, además, como decía, estoy muy honrada porque claramente que el evento que nos convoca es el homenaje al profesor Tarufo, y más allá de todo lo que se ha dicho, y sin querer reiterar en lo absoluto ni arrogarme ningún rol protagónico en dedicarle palabras a él, sí me parece que tiene sentido en mi contexto personal mencionar que la trayectoria del profesor resulta muy significativa para todos aquellos que nos encontramos con esa similitud de vocación amplia o pluridisciplinar en alguna manera que no se encuentra satisfecha en ubicarse dentro de los confines de alguna disciplina. Y en mi caso, por eso digo biográfico particular, tuvo mucho sentido y significancia llegar a tomar contacto con el profesor y tener diálogo en relación a estos temas, porque pude entender esa complejidad que a veces uno no comprende si no es a través de la biografía de quien va varios pasos adelante. Y en ese sentido, mi gratitud. Y bueno, también particularmente entonces, como modo de homenaje, se me ocurrió trabajar algún aspecto que en esa misma línea conectara algunos puntos no tan obvios, quizá. Y bueno, ese es entonces el homenaje que quería rendirle. Bueno, entonces el tema sobre el que voy a exponer aquí va a ser el desarrollo a partir de este interrogante de si es posible conectar la noción de estándares y de los derechos sociales, y por eso sugiero entonces algunas reflexiones a partir de la teoría de la decisión judicial del profesor Tarufo. Claramente que exponer el trabajo en 15 minutos es una tarea un poco compleja, y entonces, ante el riesgo de excederme en el tiempo, preferí pecar de omitir algunas partes, y en tal caso luego, si algo no fuera claro, quedo absolutamente abierta a cualquier consulta, duda o incluso, obviamente, cuestionamiento. El esquema de esta presentación entonces va a contar de 4 partes. En una primera voy a presentar las premisas basales como para entender el contexto de lo que sostengo. En ese sentido, necesariamente vamos a presentar la noción de que los derechos sociales confrontan a los jueces con la intromisión en cuestiones de índole política, sin que esto a priori genere o debiera generar ningún conflicto, pero sí por lo menos alguna reflexión seria. Y en ese sentido, bueno, tomando la calificación que ha hecho Tarufo en cuanto a una relación de índole dialéctica, podemos pensar cómo debiera ser definida esa relación y qué rasgos debiera tener. Muy brevemente, entonces, haré una pequeña presentación de la motivación en Michele Tarufo, pensada claramente a la luz de los derechos individuales, y la sugerencia concreta de qué modificación se introduciría a los fines de la judicialización de los derechos sociales, en particular con la introducción, como aporte a la racionalidad de esta judicialización, de la idea de estándares normativos, que no sería claramente lo mismo que los estándares probatorios, aunque hay un juego de ambigüedades que me he permitido realizar. Y en ese sentido, sí, no obstante, desempeña la misma función que cualquier estándar y sirve como umbral, como determinación normativa de contenido, que claramente va a tener una incidencia y una interacción luego con los estándares probatorios. Por último, entonces, voy a dedicarme a subrayar algunas conclusiones preliminares que puedo extraer de este trabajo, y como decía, en todo aquello que no pueda abastecerlo, claramente queda a disposición también el texto al que van a tener acceso. Entonces, en relación a las premisas basales, en realidad lo que hago sería aclarar algunos puntos de partida que no puedo desarrollar y que no pude desarrollar tampoco en el texto, pero que los doy por presupuestos en alguna medida. Todos estos desarrollos están asumiendo un estado de desarrollo del derecho constitucional en el cual, de alguna u otra manera, hay un reconocimiento positivo de los derechos sociales. En realidad, esta discusión tiene que dar debiera asumir que los derechos sociales son derechos en alguna medida más o menos exigibles, con una jerarquía sea constitucional o sea de derecho internacional, que
obliga a su reconocimiento y a su judicialización, con lo cual estoy entonces salteando la discusión en torno de la exigibilidad de estos derechos. Por otro lado, y vuelvo a decir, dado el estado actual de desarrollo del constitucionalismo, doy también, por supuesto, un cierto grado de supremacía constitucional, un cierto grado de rigidez constitucional y, en relación a estos dos aspectos que vengo mencionando, la necesidad de los jueces de intervenir en la judicialización y la determinación de contenido, al menos, de estos derechos sociales. Por su parte, y entrando a las características definitorias de los derechos sociales, considero que estos derechos tienen particularidades esenciales que los distinguen y los separan de los derechos individuales. Puntualmente, desarrollo dos, una tiene que ver con el carácter prestacional o contenido positivo, y a la vez un contenido indeterminado, al menos en el nivel constitucional, y que esto es el objeto de todas las discusiones que conocemos. Y luego la trascendencia colectiva de su reivindicación, trascendencia que en principio es una especie de estándar, digamos, ya normativo, porque lo que está fijando es que el tratamiento debe ser colectivo, no que no pueda ser individual, sino que es deseable que sean tratados y abordados de manera colectiva, es decir, dando cuenta de que el reconocimiento individual puede incidir en el goce de ese mismo derecho por parte de un colectivo. Con esto quiero decir que, por ejemplo, el otorgamiento de una prestación de salud no puede ser abordado, no debería ser abordada como un derecho meramente individual, sin dar cuenta de que ese otorgamiento puede tener una incidencia sobre los recursos sanitarios y cómo incide esto en un goce igual y universal de un derecho social. Esto es lo que estoy queriendo aludir con la trascendencia colectiva. Luego, por cierto, y asumiendo que entonces los derechos con ese reconocimiento constitucional o internacional van a tener claramente un contenido indeterminado, es necesario que en ejercicio de la operatividad de estos derechos se proceda al desarrollo de programas. Programas que técnicamente serían desarrollados a través de políticas públicas que por su carácter serán sociales. Entonces, hablar de derechos sociales, hablar de su operatividad, impone hablar de políticas públicas. Y entonces esto nos conduce al último eslabón, que tiene que ver con que si estamos judicializando derechos sociales, pues entonces necesariamente los jueces tendrán que estar enfrentados a judicializar políticas públicas. Y entonces llegamos a lo que anunciaba, de cuestionarnos cuál debe ser la relación que exista entre los jueces y la política. Concretamente, discutir, que eso es lo que sugiero, cuál sea el carácter dialéctico de esta relación. En un primer sentido del término dialéctico, que claramente guarda cierta ambigüedad, podemos pensar que alude a la idea de diálogo. Y en ese sentido, claramente que es loable pensar que los dos poderes, a los fines de la construcción de sentido de los derechos sociales y la determinación de su alcance, puedan tener un diálogo constructivo, y algo de esto es lo que empieza a desarrollarse en ciertas formas de judicialización relacionadas con el experimentalismo. Pero también podemos pensar en la dialéctica como una forma casi hegeliana, que luego me gustaría saber si fue lo que en algún momento pensó o no el profesor Tarufo, porque entonces lo que podemos pensar es que la forma de relación puede oscilar entre una forma donde predomine uno de los poderes por sobre el otro y logre imponerse, que de facto es lo que muchas veces ha sucedido, donde la política preponderaba sobre lo judicial, o en las antípodas lo que puede llegar a suceder si se llegara a ese tan temido gobierno de los jueces. Entonces, bueno, pareciera que el punto debiera estar en el medio y entonces en esta dialexis llegar a un punto de síntesis. De todos modos, y como premisa normativa, haciendo varios saltos solo por mor de síntesis, sugiero que el punto de equilibrio en esta relación, un punto para encontrar la autolimitación razonable, tendría que ver con la determinación de la injerencia de los jueces en las cuestiones políticas, pero determinando una mayor carga de la argumentación de estos en el momento de decidir. Entonces, bueno, con una forma de premisa normativa que a mayor injerencia de los jueces en cuestiones de índole política correspondería una mayor carga de argumentación. Y este es el tema central, entonces. Pero la tesis que sostengo es que es posible establecer estos cánones racionales para la decisión en materia de derechos sociales, que la indeterminación prima facie de los derechos sociales, cosa que es aceptable porque es objetivamente así, no impide el desarrollo de un contenido normativo que racionalice su judicialización y que este contenido puede venir dado de los desarrollos que han sido dados por el derecho internacional, especialmente por los órganos consultivos,
y que estos estándares normativos entonces permiten determinar no solo el sentido de las normas, sino necesariamente también, y dentro del proceso y en relación a la decisión judicial, cuáles sean los hechos objeto de prueba. Con lo cual, allí estaría entonces el punto de contacto entre la prueba, los estándares, por delimitación del objeto probatorio. Dos palabras simplemente en torno de la presentación de la decisión judicial en la obra de Tarufo, que tiene que ver con lo que incluso la teoría estándar de la argumentación jurídica asume como contexto de descubrimiento y contexto de justificación, y estas dos fases diferenciadas. Simplemente, y por cuestión de tiempo creo también en la presentación, me voy a enfocar en la justificación, que tiene que ver con la justificación de aquellas premisas emergentes como resultado del proceso de decisión o resultante del contexto de descubrimiento. Y entonces lo que tendríamos es la necesidad de justificar tanto las premisas de hecho con toda su formulación lógica y justificación interna y externa en relación a cómo se ha llegado a esas conclusiones probatorias, la conclusión de la justificación de la premisa normativa, que tiene que ver con la justificación de la interpretación adecuada, con toda la implicación normativa y valorativa que eventualmente pueda hacer el juez para llegar a esa determinación, la justificación de la calificación que se realice de esos hechos y, por último, la justificación de la conclusión como decisión concreta a la que se arribe. Como decía, esto puede ser a la vez visto desde este doble control de justificación interna como idea de coherencia y de justificación externa de cada una de estas premisas o justificación material. Bien, ahora, ¿cuál es la sugerencia de la posibilidad de unir entonces estos dos puntos? De un lado, pensar que a los efectos de los derechos sociales es necesario comenzar por una determinación del contenido de estos derechos. Y como sugería entonces, la determinación de ciertos estándares tales como el contenido mínimo de los derechos, la obligación de adoptar medidas o medidas conducentes, la obligación de adoptar medidas progresivas o prohibición de regresividad, pueden determinar ciertos elementos normativos que permitan al juez, además de todos aquellos específicos para cada derecho en particular, pienso por ejemplo en las opiniones consultivas del sistema europeo, pueden servir para determinar el elemento normativo del proceso en discusión y que entonces este ya va a demarcar cuál sea el recorrido que incluso en el contexto de descubrimiento o en la fase decisoria, según Tarufo, debiera seguir o recorrer el juez. Luego, con esa determinación, entonces, la sugerencia es hacer una especie de nuevo recorrido sobre las fases presentadas por el profesor Tarufo, y en esa fase decisoria podría hacerse un análisis de los hechos, pero a la luz de estas premisas, que en alguna medida ya desplazan la carga probatoria también a las autoridades, porque directamente cuando tenemos un obligado y tenemos una delimitación de contenido, podría en estas adecuaciones procesales, y esta es ya la tesis de fondo de mi pensamiento y mi doctorado, pero tiene que ver con que todo el proceso se va a ver modificado y no solo la decisión judicial, es decir, que todas estas fases van a implicar modificaciones en el decurso del proceso, pero entonces que es necesario determinar los hechos de la causa y la determinación del sentido y alcance, como decía la norma, no va a ser suficiente con la mera interpretación, sino que va a ser necesaria la construcción normativa y la mayor argumentación, como decíamos en la premisa, recuerdan sentada antes, de que a mayor injerencia en cuestiones políticas, pues entonces mayor carga de la argumentación. Luego, la calificación de los hechos a partir de tales estándares. Y por último, la determinación de la conducta debida, también como consecuencia de todo lo determinado normativamente y probado efectivamente. Bueno, pese a la celeridad con que lo he presentado, entonces creo que se puede advertir que esta modificación del proceso genera una ampliación del margen cognoscitivo y de la participación de las partes involucradas y claramente presupone un momento inicial de determinación de los hechos controvertidos donde puede haber una participación activa del juez y de los hechos, desplazándose en alguna medida de un sentido del principio dispositivo en sentido estricto o puro. Luego, la fase justificatoria en realidad no sufriría modificaciones y esto sería una réplica de lo ya presentado, solo que, vuelvo a insistir, en la idea de que la determinación, por ejemplo, de los hechos será dada a la luz de los estándares que se deben justificar normativamente y luego que a los fines de la calificación podemos decir que en realidad no es una calificación solo en sentido estricto, sino que también podríamos pensar en el recurso a ciertos elementos estructurales de argumentación como el principio de razonabilidad o ponderación, que sirvieran como recorrido estructural para demarcar qué es lo que se debe probar y qué es lo que se debe argumentar
en cuanto a la decisión cuando hay una medida legislativa deficiente o cuestionada por deficiente, o incluso cuando no la hubiera. Por último, entonces, algunas conclusiones, como había anunciado. Sostengo que la judicialización de los derechos sociales pone de manifiesto, como creo haber dejado entrever, problemas teóricos y prácticos que no están resueltos, que su tratamiento de hecho no casa en los moldes individuales o en las previsiones procesales específicas, pero también teóricas adecuadas a los derechos individuales, pero que esto no debiera ser un óbice para, o mejor dicho, no debiera ser un indicador de renuncia de la racionalidad posible para la judicialización de los derechos sociales. Y entonces es en este sendero que el trabajo ha pretendido dar un aporte para completar la estructura de la decisión y la motivación de la decisión judicial sobre los derechos sociales, en la esperanza de que entonces esto sirva para iniciar un debate útil y necesario, lo cual espero entonces escuchar sus comentarios. Desde ya, muchas gracias.